que pasó más cosas, a pesar de que no se habla mucho del partido, fue de Paraguay-Perú, y fue un partidazo, hubo de todo. Conté por lo menos 7 palos de Paraguay, unos 2 de Perú, fue un partidazo. Para comenzar, les cuento que, o sea, para saber quién contra quién jugaba, Paraguay actualmente tiene un costo de 118 millones de euros en Transfermarkt y Perú 39 millones. En la eliminatoria pasada, Paraguay terminó de octavo y Perú quedó de quinto, fue al repechaje y salió, quedó eliminado. Pero digamos que le ha ido mejor a Perú en estos últimos mundiales. En el ranking FIFA, Perú es el número 21 y Paraguay es el 49. Y Perú ha ido a 5 mundiales, mientras Paraguay ha ido a 8. Sin embargo, los paraguayos desde el 2010 no van a un mundial. Los peruanos fueron en el 2018, también entrando de repechaje con el famoso Pacto de Lima que recordamos los colombianos. En la tabla histórica de todas las eliminatorias, Paraguay está de cuarto, en este momento de quinto, tiene los mismos números, los mismos puntos de Colombia en las eliminatorias, pero por diferencia de gol, después de este partido, Colombia debió haber estado ya de cuarto y Paraguay de quinto, mientras los peruanos son octavos en toda la historia. Ya yendo al partido, fue un partido bonito, fue un partido dinámico, fue un partido de toma y dame. Los paraguayos le dieron con todo. Galese es el héroe de los peruanos en este momento. Sacaron los titulares de Perú, es el superhéroe Galese, Galese el dios del arco, el milagro en Paraguay. Mejor dicho, era para que les hubieran metido unos 4 o 5, pero pues así es el fútbol. Los peruanos se enfrentaron con una Paraguay que les dio y les dio y les dio. Jugaron muy bien los paraguayos, los peruanos con su jerarquía, con una nómina, digamos que de mucha veteranía, porque en Perú uno ve un montón de nombres de hace 50 años que ve hace arresto a Pablo Guerrero, a Carrillo, a Tapia, a Víncula, a Trauco, a Galese. Esa es una selección que se conoce hace muchísimos años, pero asimismo muy veterana. Y los paraguayos tienen nombres nuevos, pero muy buenos, por ejemplo, como Diego Gómez, el que juega con Messi, como Sosa, el que juega en Talleres, Almirón, que juega en Inglaterra. Entonces creo que los paraguayos en esta eliminatoria vienen mejor preparados, pero no se les dio el partido contra Perú. Así que quedaron 0-0 finalmente. Fue un buen partido, como dije. Perú tiene que jugar en casa con Brasil la siguiente fecha, entonces la tiene dificilísima. Y Paraguay va a visitar Venezuela, entonces tampoco la tiene fácil. No se hicieron daño. Para los paraguayos fue haber perdido 3 puntos, o bueno, 2 puntos, y para los peruanos fue haber rasguñado un punto. Finalmente no se hicieron daño y quedó Perú quinto en la tabla con un punto, y diferencia de gol pues 0, y Perú sexto. En este momento estarían entrando al mundial que entran 6 selecciones con cupo directo. El siguiente partido que se jugó fue el de la selección, de nuestra amada selección Colombia, contra Venezuela. Y para hacerles un comparativo entre las dos selecciones, la selección Colombia vale 274 millones de euros, mientras la venezolana vale 46 millones. En la eliminatoria pasada nosotros pues quedamos de sextos, los venezolanos quedaron de últimos, quedaron de 10. En el ranking FIFA Colombia es 17 y Venezuela es 57. Nosotros hemos ido a 6 mundiales, Venezuela no ha ido nunca a un mundial y es el único equipo de la Conmebol que nunca ha ido a un mundial. El último mundial que fuimos fue en el 2018, ya saben que para el pasado quedamos eliminados por un punto con Perú. Y en la tabla histórica nosotros somos los quintos, pero como les dije en el anterior, después de la tabla histórica de las eliminatorias de la Conmebol, nosotros somos quintos en después de este partido debimos haber quedado cuartos por diferencia de goles. Los venezolanos pues siguen siendo los últimos en la tabla. Nosotros hemos hecho 243 puntos y los venezolanos 110 puntos en la historia de las eliminatorias. Quiero hablar de eso porque mucha gente decía que es nuestro clásico. Para mí no es nuestro clásico. Para mí nuestro clásico, mejor dicho, no hay clásicos en Sudamérica excepto el de Brasil y Argentina. Ese es el único clásico que yo veo que puede ser clásico. Sin embargo, si nosotros quisiéramos decir que tenemos un clásico en Sudamérica, sería por varios factores como la mayor rivalidad con el que siempre compartimos el cuarto y quinto puesto, con el que nos luchamos llegar a las semifinales o al tercer puesto de las Copas América. O sea, hace 10, 20 años, desde 2000 para acá, nuestro clásico es Uruguay. No le busquen más que Perú, que Ecuador, que porque es regional, que porque la frontera. Marica, es Uruguay. Uruguay, en este momento nosotros somos 17 en el ranking FIFA, ellos son 16. En la tabla histórica de la Conmebol de las eliminatorias, ellos son terceros, nosotros somos cuartos. Nos llevan
30 puntos escasos en toda la historia de las eliminatorias. Donde los matan totalmente, pues es en los títulos, claramente, porque somos un país sin títulos. Los uruguayos sí tienen títulos, tienen 2 Copa Mundo, tienen como 14, 15 Copas América, nosotros tenemos una Copa América, ellos sí han ido a 14 mundiales, nosotros solo a 6. Pero si lo vemos por los últimos 20 años, ellos han quedado de quintos, nosotros de sextos para ir al mundial, ellos han quedado de cuartos, de quintos, nosotros los hemos sacado en el mundial, ellos nos han sacado en los mundiales por un punto, por un gol. O sea, ellos nos ganan acá en Barranquilla, nosotros les ganamos allá en Montevideo. Ese es nuestro clásico. Eso no es que el clásico con Venezuela. No, lo siento y con todo el respeto del mundo, pero la madre sí nuestro clásico es Venezuela. Entonces, ¿a qué podemos aspirar? Pues yo pienso que podemos ser la tercera selección del continente, de la Conmebol, y ese puesto tenemos que lucharlo con Uruguay. Tenemos que ganar títulos claramente, pero por puntos, por fútbol y por valor del mercado de nuestros jugadores, ese es nuestro clásico. Entonces, ya volviendo al partido con Venezuela, fue un partido difícil, los partidos que siempre he dicho, y todos lo repito y me mantengo, los partidos que las selecciones se nos meten atrás con una doble línea, una línea de 5 y una de 4 y con un delantero, nos joden porque es muy difícil para nosotros romper esas formaciones. Que le peguemos de media distancia, no, no le intentamos, porque esa es una de las formas, pegarle de media distancia. Y me mantengo que los partidos más difíciles para Colombia son los que parecen más fáciles para el resto del mundo. Bolivia, Perú, Venezuela, no, vea, es el más difícil para Colombia porque es el más difícil de romperle las defensas. Es mejor jugar contra un Uruguay, contra un Paraguay, contra un Chile que salga a atacarnos. ¿Y cómo fue el gol? Fue una recuperación, nos cogimos a contrapié, cambio de dirección de la banda, centro por derecha y por la izquierda llegó Borja a cabecear. Así podemos jugar a hacer goles. Pero mientras estén 5 metidos atrás, 4 adelante, no le podemos pegar bien a distancia. Los laterales no pueden salir porque se llenan las bandas, se llenan de laterales nuestros, se llenan de laterales de ellos, de extremos nuestros, de defensas de ellos. Es muy difícil. Entonces, sí esperaba que pudiéramos meter un par de golecitos más. Tenemos que trabajar en eso porque esos partidos son los que más se nos complican y son los que nos llevan al mundial. Entonces, finalmente ganamos 1-0. En este momento somos cuartos en la eliminatoria y Perú y Venezuela quedó. En este momento Venezuela estaría yendo a un repechaje si se acabara ya. Me deja buenas sensaciones, pero también mucho por mejorar. Más producción en ataque. Necesitamos un goleador. Se le dio a Borré, bien por Borré, porque es un guerrero de las 1000 batallas, pero hay que mejorar en esas. Claramente no somos políticamente correctos. Además esto lo hacemos para divertirnos, Tómese algo y síganos escuchando. Argentina-Ecuador fue un partido muy cerrado. Los ecuatorianos hace ya muchos años no son un rival fácil para nadie, ni para Brasil, ni para Argentina, menos para nosotros. Para hacerles un comparativo rápido de qué selección se enfrentó contra qué selección, pues estamos hablando de la selección campeona del mundo, que la eliminatoria pasada quedó de segunda para ir al Mundial, pero y fue campeona y con la que quedó de cuarta, que es Ecuador, fue al Mundial y salió en primera ronda. El valor de la selección argentina es 877 millones de euros y la de la selección de Ecuador es 171 millones, es la quinta más cara. Después de Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia, como dije, la quinta es Ecuador. En el ranking FIFA es el 1, Argentina desde que quedó campeón y Ecuador es el número 40. Argentina ha ido a 18 mundiales, Ecuador solo ha ido a 4. Y el último mundial de los dos pues, fue el mundial pasado. En la tabla histórica de las eliminatorias, el primero es Argentina, es el que más ha hecho puntos, ha hecho 303. Ecuador ha hecho 200 puntos. Y ahí hay como un error, porque el que más ha hecho puntos es Argentina, pero el que ha ido a todos los mundiales es Brasil. Entonces, como no ha jugado todas las eliminatorias, pues no tiene tantos puntos Brasil, por eso es primero Argentina. Pero si Brasil hubiera jugado todas las eliminatorias, de lejos es el mejor de las. Ya durante el partido, otro partido similar al de Colombia-Venezuela. Argentina les dio por todo lado, intentó, tocó, abría, tocaba de banda a banda, trataba de hacer genialidades Messi, cuando entró Di María por Messi, tuvo un par de ataques buenos. Finalmente el partido se decide con una genialidad, una belleza, una sutileza, una hermosura de gol de Messi, como siempre. Alcanzó a Suárez en el top 1 de goleadores históricos de la eliminatoria. Entonces están en el primer puesto Suárez y Messi con 29 goles. Finalmente la figura del partido según SofaScore fue De Paul. Se echó un partidazo, un partido de ida y de vuelta y digamos que nos dejan
muchas interrogantes, porque para ser los campeones del mundo debieron haber pasado por encima fácilmente a Ecuador. Y no fue fácil, la verdad. Si no es por esa pelota quieta, se les puede ir un partido 0-0 y en casa. Entonces, por los ecuatorianos muy bien, tienen una selección muy madura, una selección muy buena, tienen figuras jóvenes jugando en Inglaterra, jugando en España. Entonces, Ecuador es un rival difícil como ha sido las últimas 3, 4 eliminatorias y uno de los que hay que intentarle ganar. Finalmente, el partido terminó 1-0. Argentina en este momento es tercera en la clasificación y Ecuador es última. ¿Por qué es última? Habiendo perdido solo por un gol, porque está a -3 puntos. ¿Y por qué Ecuador empieza esta eliminatoria con -3 puntos? Se preguntarán. Por el caso de Byron Castillo, la eliminatoria pasada se demandaron 2 partidos de Ecuador por haber convocado y haber jugado con Byron Castillo, que es un man que supuestamente era colombiano, pero toda su vida jugó en Ecuador, nunca se nacionalizó ecuatoriano, entonces no tenía por qué jugar porque era colombiano. La FIFA finalmente, para lavarse las manos, no le quitó los puntos de esos partidos en la eliminatoria pasada, sino decidió que para esta eliminatoria arrancaba con -3 puntos. Entonces, si Ecuador quiere ir al Mundial, tiene que hacer los puntos necesarios +3, porque en este momento está a -3 en su arranque mundialista. Ecuador recibe a Uruguay el martes, o sea, dificilísimo, porque empezó perdiendo y ahora en casa contra Uruguay, que Uruguay está jugando muchísimo, ahorita hablamos de eso. Y Argentina va a ir a la altura de La Paz, en Bolivia. Un Bolivia goleado, un Bolivia que no tiene liga, un Bolivia que no tiene fútbol profesional actualmente, que son jugadores amateur, creo que o uno o dos están fuera del país jugando. Entonces, en teoría, Argentina tendría que ir a ganar ese partido y consolidarse con 6 puntos. El siguiente partido fue Uruguay-Chile en Uruguay, en un estadio remodelado, un estadio histórico, pero muy bonito. Creo que el mejor partido en fútbol de la fecha, pues porque el de Brasil fue un paseo, pero el de Uruguay-Chile estuvo reñido hasta que se abrió el marcador. Uruguay viene jugando muy bien, tiene severos jugadores. Darwin Núñez definitivamente es desequilibrante. Valverde, el pajarito Valverde es un peligro. De la Cruz está enchufado. Cáceres está defendiendo bien. No, marica, es un equipazo. Rochet, el arquero, está tapando una chimba. O sea, Uruguay está fuerte, fuerte para esta eliminatoria. Lo bueno es que clasifica a todo el mundo en esta eliminatoria. Clasifican 6 directos y uno de repechaje. O sea, si no clasifica a Colombia a la madre, que le acepto que todo el mundo se devuelva hincha de otro país. De hecho, tenemos que clasificar. Pero bueno, yendo al partido de Uruguay, ¿quién se enfrentó? ¿Quién es Uruguay y quién es Chile? En este momento, el valor de mercado de Uruguay es 352 millones de euros, el de Chile solo 96. Chile es una selección vieja, una selección sin recambio, sin nuevos jugadores. Solo hay un jugador, Breneton, ni me acuerdo bien el nombre, el man que juega en Inglaterra, que es inglés, incluso que ni siquiera habla español, que juega bien. De resto, hermano, no vi un buen fútbol de Chile. Tienen su garra, tienen su categoría, pero entró Vidal a hacer un gol. Entonces es una selección vieja, una selección sin recambio, sin nuevas caras. No sé, vi un Chile decaído. En la eliminatoria pasada, Uruguay entró tercero, Chile entró séptimo. En la FIFA, Uruguay es 16, como les había dicho, Chile es 32. Uruguay ha ido a 14 mundiales, Chile ha ido a 9, Chile ha sido de los que más ha ido a mundiales, pero en los últimos tiempos está como colgado. El último mundial de Uruguay fue en el 2022 y de Chile desde el 2014 no volvió ni al 18 ni al 22. Y en la tabla histórica, Uruguay es tercero, como ya les había dicho, y Chile es séptimo. Entonces, claramente Uruguay es mucho mejor que Chile sobre el papel. Ya en el partido también lo fue. Tuvo más remates, tuvo 18 remates a puerta, Chile solo tuvo 6. La posesión fue similar, pero la posesión de Chile era defensiva, mientras que la posesión de Uruguay era ofensiva, era de ataque. El mejor jugador de Uruguay fue De la Cruz, claramente, y el mejor jugador jugando 15 minutos, 24 minutos creo, fue Vidal porque hizo el gol. De resto, muy mal. Entonces, en ese orden de ideas, Uruguay quedó segundo en la tabla y en este momento Chile está por fuera de octavo. El próximo partido de Uruguay es contra Ecuador en Ecuador, que la tiene difícil, va a ser uno de los mejores partidos, y el de Chile es en casa contra Colombia,
que esperamos también les sea difícil y podamos sacarle los 3 puntos allá. La verdad es que estamos mamados de Javier Hernández, del cantante del gol, de Dios Antonio Vélez. Ay, ya queremos hablar con alguien que hable mierda y ya, como nosotros, como ustedes, como cuando nos vemos en la tienda para hablar sobre el partido. Y el último partido de la jornada fue un paseo, un paseíto, un paseote diría yo, porque fue un baile de Brasil a Bolivia. Bolivia aguantó muchísimo hasta que recibió el primer gol. Después de que recibió el primer gol el partido fue en una ciudad que no conozco. Para los que conozcan ese estadio, dice Estadio Estatal Jornalista Edgar Augusto Proenza, en Belén. No conozco esa ciudad y tiene un estadio espectacular, mejor que todos los de Colombia. Y bueno, voy a averiguar más de esa ciudad porque me pareció un estadio espectacular, de la grama perfecta, las tribunas hermosas, de última tecnología, y ni siquiera conocía la ciudad. Entonces, ¿quién se enfrentó contra quién? Brasil, el número uno en la historia de las eliminatorias por clasificaciones, porque por puntos ya dijimos que es Argentina, pero bueno. En este momento Brasil vale 943 millones de euros y Bolivia vale 21. O sea, yo creo que con el arquero de Brasil vale 2 veces o hasta 3 veces lo que vale todo Bolivia. Es una diferencia abismal. Las eliminatorias pasadas, Brasil pasó primero, Bolivia pues quedó eliminado con 9 de noveno. En el ranking FIFA Brasil es 3, mientras Bolivia es 83 y es el peor clasificado en el ranking FIFA en la Conmebol. Brasil ha ido a todos los mundiales, ha ido a 22 mundiales, mientras Bolivia solo ha ido a 3, en el 30, en el 50 y en el 94. O sea que la historia futbolística de Bolivia es casi nula. El último mundial de Brasil fue, como les dije, el pasado, el 2022, y en Bolivia desde el 94, ¿no? Ya en el partido, pues el partido fue un paseo, hermano, pero terrible. O sea, el arquero de Bolivia, un arquerazo, porque era para que le habían metido unos 10. Para contarles datos del partido, por ejemplo, Brasil tuvo 21 remates, de esos 11 a puerta. Bolivia tuvo 4 remates, 3 al arco. Y le hizo un gol a Brasil y fue un buen gol. No debieron haber recibido goles los brasileños, pero bueno, quedaron con una cara de desconcertas como tal nos hacen un gol. Pero bueno, se lo hicieron. La posesión del balón es escandalosa, man. 80% a 20. Hubo un momento que iba 81 a 19. O sea, no se la prestaron, marica. Ese 19% yo creo que eran saques de banda y saques del arquero, porque de resto no la tenían. Uy, hicieron 614 pases, ese es el doble de un partido normal. Un partido normal tiene 300 pases de un equipo y 300 del otro. 614, 153. Y con una precisión del 92%, ¿no? Brasil sigue siendo Brasil, el Brasil del amor, además con un montón de figuras: Neymar, Vinicius, Rodrigo, que se hizo 2 goles, Lucas Paqueta, no, marica, Richarlison, que se hace un gol de chilena, salió llorando, no sé por qué. Si alguien sabe por qué estaba llorando Richarlison, déjelo acá en los comentarios. Pero Ederson, Casemiro jugó, no, marica, es un puta, Gabriel de Jesús, un puta equipo, pero un monstruo. O sea, cuando venga en noviembre a Barranquilla, el 16 de noviembre, sí, hay que ir a ese partido porque vienen un montón de estrellas, ¿no? Entonces, bueno, un dato importante: Neymar marcó el gol 78 en la historia de Brasil, o sea, de los goleadores de Brasil, y actualmente es el único goleador histórico de Brasil. Acaba de pasar a Pele, y lo pasó por 2, porque iban 77-77, ayer Neymar hizo 2 goles. Entonces, Brasil claramente va por esa eliminatoria, va por ese primer puesto. No mercy, sin piedad, cotero de nadie. Así que se atraviese Brasil, tiene que ser inteligente, pero si no, Brasil lo llena fácilmente. La eliminatoria pasada hicieron 45 puntos. Es un montón. Colombia quedó eliminado con 23. O sea, hicieron el doble de Colombia. Entonces, en resumidas cuentas, un paseo total, 5-1 el marcador, pudo haber sido 10-1 fácil. Un peligro este Brasil que se viene. Bolivia, pues muy flaco, y hay que ganarle como se lo hizo Colombia. Hay que ganarle aquí y hay que ganarle allá. Esos 6 puntos tienen que ser porque tienen que ser. Para finalizar esta fecha 1, entonces nos deja muy buenas expectativas a futuro, con un muy buen fútbol, un Brasil volador, un Uruguay efectivo, poderoso, una Argentina que dejó dudas, un Colombia que también le faltó, un Chile que sigue siendo flaquito, flaquito, un Paraguay con muy buenas expectativas. Me gustó cómo jugó,
Perú sigue siendo una selección, digamos que de categoría, porque aguantó y tenía a Dios metido entre los tres palos también. No le entró eso, pero ni a palo. Bueno, Perú, Venezuela, como siempre, Venezuela y Bolivia, la verdad, no ofrecen mucho. No fue que nos hayan jugado mucho, entonces creo que se va haciendo la forma de cómo va a quedar la eliminatoria. Y así como se ve acá, puede que quede similar la tabla. Primero Brasil, segundo Uruguay, tercero Argentina, cuarto Colombia, quinto Paraguay, sexto Perú, séptimo Venezuela, octavo Chile, noveno Bolivia. Y la gran incógnita de esta eliminatoria es Ecuador. ¿Qué va a hacer Ecuador? Arrancando con 3 puntos menos. En cuanto a los goleadores, ya empezaron a despegarse, ya lleva dos de la Cruz, dos Neymar y dos Rodrigo. O sea, los tres goleadores, dos son brasileños. Marcó gol Messi también, se hizo presente en la eliminatoria, como les dije, y Rafael Santos Borré por parte nuestra. En conclusión, tenemos una segunda fecha emocionante, Bolivia-Argentina en La Paz, Ecuador-Uruguay, supongo en Guayaquil, Venezuela-Paraguay, Chile-Colombia y Perú-Brasil. Vamos a ver cómo nos va en la próxima fecha. Yo me atrevería a decir que Argentina tiene que ganar a Bolivia, que Ecuador le puede rasguñar un punto a Uruguay, pero le doy un poquito más a Uruguay. Paraguay creo que le va a ganar a Venezuela con el fútbol que presentó Paraguay y el que presentó Venezuela, puede estarle ganando allá en Venezuela. Chile-Colombia, me gustaría sacar los 3 puntos, pero creo que respetamos todavía mucho a rivales como Chile, que no tienen mucho, pero lo respetamos tal vez por su historia, su jerarquía. Entonces, espero ganarles, pero mínimo un empate tenemos que traernos. Y Perú-Brasil, creo que Perú, si no mete otra vez al ángel de la guarda y a Jesucristo entre el arco, Brasil va y le mete otros 3 o 4 también. Entonces, no siendo más, espero les haya gustado el análisis, dele clic, suscríbanse, denle me gusta si les parece bacano el contenido y nos veremos en un próximo capítulo de Los Opticetanos desde Barranquilla. Gracias por vernos, por escucharnos. Dele me gusta, que nos ayuda un montón. Suscríbase, que es gratis. Y compártalo si cree que esto le puede interesar a alguien.